El nuevo aeropuerto de la Ciudad del Mal es la nueva puerta de entrada del mundo a la Ciudad del Mal y a la República de la Región del Sur. Después de 18 meses de arduo trabajo, finalmente su inauguración está cerca de ocurrir, y con ello se le pondrá fin a la problemática de la saturación del actual terminal. En este lapso de 18 meses se han construido, además de la terminal, otra serie de estructuras indispensables para el funcionamiento del aeropuerto. Estructuras que, aparte de ser funcionales, fueron diseñadas y construidas pensando en el bienestar y confort de las futuras personas pasajeras que harán uso de estas. Esto con el fin de brindar la mejor experiencia de usuario, con instalaciones de primer nivel, acabados duraderos y un diseño que permite el fácil traslado de pasajeros a lo largo y ancho de estas instalaciones. Una de las estructuras que se ha construido es el hangar presidencial. El hangar presidencial forma parte del complejo de instalaciones gubernamentales ubicado en el extremo noroeste de los terrenos del nuevo aeropuerto. Dichas instalaciones están conformadas por dos edificios, el hangar presidencial y el edificio de oficinas. Asimismo, cuenta con un estacionamiento de 38 cajones y un área de descanso para miembros del gabinete presidencial, jefes de Estado y demás personal burocrático. Todo el área de las instalaciones gubernamentales es de 27.156 metros cuadrados. El hangar presidencial tiene el espacio necesario para albergar el avión presidencial y hasta 3 avionetas y/o helicópteros de la presidencia y las Fuerzas Armadas. Además, cuenta con los equipos e instalaciones necesarias para brindar mantenimiento a las aeronaves que lo requieran. El área de dicho recinto es de 4.000 metros cuadrados. El edificio posee en su exterior 7 posiciones adicionales para aeronaves y helicópteros oficiales que no pueden ser estacionados dentro del hangar, y también tiene una zona de maniobras que conduce a los aviones a la calle de rodaje y pista más cercanas. El edificio de oficinas tiene un área de 6.223 metros cuadrados y 2 plantas. La planta inferior contiene 2 áreas con oficinas para el personal de la Presidencia, el Ministerio de Comunicaciones y Transportes y el Grupo Aeroportuario de la Ciudad del Mal. Asimismo, en esta planta se ubica un comedor y una sala de estar para miembros del gabinete, jefes de Estado y otras personas que sean invitadas. Dicha sala tiene un bar, área de juegos, mesas para juntas y reuniones y espacios para descansar. Todo esto para brindar a los habitantes del recinto una experiencia confortable durante su estancia. El segundo nivel del edificio de oficinas tiene albergadas 15 habitaciones con baño diseñadas para trabajadores que deban quedarse durante la noche y las personas invitadas por el Estado. Aquellas habitaciones cuentan con camas, servicio de telefonía, televisión por cable y espacio para descansar y trabajar. Además, aquel nivel tiene otra sala de estar, similar a la de la planta inferior, una sala de juntas y un espacio para conferencias de prensa. Ambos edificios cuentan con acabados de última generación y todos los servicios y comodidades pertinentes. Para el mes de julio de 2020, las instalaciones gubernamentales están prácticamente completadas y listas para entrar en operación en las próximas semanas, junto con el resto de las estructuras de la nueva puerta de entrada a la Ciudad del Mal.